Hola, mi nombre es José Báez Reyes. Pues poner mi informe final. Universidad Abierta de Estancia de México, UNAT, investigación documental y de campo, corrupción en el México contemporáneo, José Báez Reyes, junio 2018. Introducción, objetivo, metodología, elegir un tema, delimitar el tema, organizar un plan de trabajo, selección y recopilación de la información, elaboración de una bitácora de campo, elaboración de un marco teórico, entrevista, encuesta, resultados, costos de la corrupción, quiénes son los responsables de la corrupción en México, políticos relacionados con actos de corrupción, conclusión y recomendaciones, prevención de la corrupción, conclusión, referencias y fuentes de consulta, anexos, corrupción en el México contemporáneo, selección y recopilación de la información, corrupción en el México contemporáneo, bitácora de campo y entrevista. Introducción. La corrupción en el México contemporáneo es uno de los temas más relevantes hoy en día, ya que este suceso parece ser algo normal en la vida de los mexicanos. Muchos desafortunadamente opinan que es parte de nuestra cultura, otros saben que es algo incorrecto y aún así no le dan la importancia, porque debido a esta práctica incorrecta se obtienen grandes beneficios que por la vía legal o haciendo lo correcto jamás hubiera podido obtener. Es una pena que como mexicanos tengamos la idea de que la corrupción es parte de nuestra cultura y seamos irresponsables en ese ámbito, sabiendo que no solo somos nosotros los que estamos haciendo algo incorrecto, sino que estamos transmitiendo a las futuras generaciones, que son el futuro del país y del mundo. Objetivo: investigar un poco de la corrupción en México contemporáneo y poder saber qué opinan los ciudadanos de este tema tan delicado, saber qué tanto afecta al país y obviamente pues a los ciudadanos. Metodología: elegir un tema relacionado a la carrera elegida, en este caso pues, elegí corrupción en el México contemporáneo, investigando sobre lo que íbamos a basarnos para hacer la investigación, delimitar el tema para enfocarnos más a fondo sobre el tema elegido con la finalidad de abarcar un sector, más específico en nuestra investigación, organizar un plan de trabajo para enfocarnos en las actividades que realizaríamos y así programar nuestros tiempos. Selección y recopilación de la información para utilizar la información de relevancia y desechar la información que no aporta nada al tema elegido. Elaboración de un marco teórico con la información recabada en libros, revistas y bibliotecas digitales con el fin de dar a conocer el avance que se lleva del tema. Elaboración de una bitácora de campo con el fin de hacer una minuciosa observación de campo y anotar los sucesos más relevantes que se hayan podido observar. Con base al punto 6, o sea, elaboración de la bitácora, se realizó una entrevista a los principales actores que están involucrados en el tema que elegí. En base al tema se hizo una encuesta para saber qué opinan los ciudadanos y así poder demostrar con números la opinión de los involucrados en el tema. Resultado: la corrupción consiste en el abuso del poder para beneficio propio. Puede clasificarse en corrupción a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca. Corrupción política: la manipulación de políticas, instituciones y normas de procedimiento en la asignación de los recursos y financiamiento por parte de los responsables de las decisiones políticas, quienes abusan de su posición para conservar su poder, estatus y patrimonio. Este fenómeno, además de parecer crecer en el país con el surgimiento frecuente de nuevas acusaciones en las distintas órdenes de gobierno, que hace posible que esta problemática sea una de las características de la vida política del país. Debilidad institucional: las reglas del juego en la administración pública no se cumplen, pues son fáciles de romper. Normas sociales: existe un ambiente de corrupción normalizada,
pues se entiende que está bien hacer ciertas transacciones políticas o sociales por medio de la corrupción. Falta de contrapeso políticos. No hay una oposición ni ingresos activos que vigilen a los poderes ejecutivos. En las instalaciones locales tampoco existen los check and the balance, pesos y contrapesos. Ausencia de un sistema de rendición de cuentas. No hay una estructura integral que abarque desde la documentación de los procesos de toma de decisiones hasta la revisión del ejercicio del dinero público, qué le hacen y en qué se lo gastan. Impunidad. La falta de órganos autónomos sancionatorios deja sin castigo a los corruptos. Los costos de la corrupción. La corrupción es condenada, no solo porque revela la falta ética de los gobernantes ni gobernados, o porque es un ejemplo de la ilegalidad en la que se vive. Es un lastre por lo menos por los enormes costos económicos, políticos y sociales que ocasiona en los países que la padecen, como un hábito cotidiano, como una práctica normal o natural en las transacciones de la vida diaria, de los negocios y del trato con los servidores públicos. Primer punto a documentar es precisamente lo que los propios empresarios inversionistas piensan respecto al contexto en el que tienen que operar, además de la falta de certeza jurídica, de la ineficacia burocrática y de los primeros problemas en materia de impartición de justicia. Todas las encuestas señalan a la corrupción como uno de los principales, si no es que el principal factor que inhibe un buen entorno de negocios. La corrupción entraña costos macroeconómicos importantes para los países que rebasan un cierto umbral. En materia de opinión y percepción, todas las encuestas apuntan en la misma dirección. La corrupción es un absoluto a la productividad, a la competitividad, a la inversión y por lo tanto al crecimiento. Factores que inhiben un buen entorno de negocios. Corrupción, 18.6%. Regulación tributaria, 14.5%. Burocracia e ineficacia, 13.3%. Delito y robo, 12.9%. Acceso a financiamiento, 9.8%. Tasas impositivas, 8.1%. Infraestructura, 6.1%. Regularización laboral, 4.1%. Mano de obra no preparada, 3.7%. Innovación, 3.1%. Inestabilidad política, 1.8%. Ética de trabajo, 1.6%. Inflación, 1.1%. Tipo de cambio, 0.1.4%. Salud pública, 0.4%. Inestabilidad de gobierno, 0.3%. La corrupción es el mayor. El reporte del Índice de Competitividad Global 2014-2015, ICG, del Foro Económico Mundial, 10, México ha mantenido México ha mantenido una calificación más o menos estable, 4.3 sobre 7 durante los últimos 4 años, pero el país se encuentra actualmente en el lugar 61 de 144, la posición más baja para el periodo. Si bien México cuenta con buenas calificaciones en el ámbito como el tamaño del mercado, 5.6 sobre 7, o en el ambiente macroeconómico, 5, tiene una calificación reprobatoria de 3.4 en el primer pilar denominado desempeño institucional. Este hace referencia al marco administrativo y legal dentro del cual los individuos, las empresas y el gobierno interactúan económicamente, y la baja calificación significa que este marco es... ¿Quiénes son más corruptos? ¿Los políticos? ¿Ciudadanos? Ambos. La gente opina que los políticos, yo opino que ambos. ¿Quiénes son los responsables de la corrupción en México? Todos y cada uno de los ciudadanos, sea o no sea servidor público. ¿Esto qué significa? Que todos estamos expuestos a ser parte de un acto de corrupción, de que dependerá de la ética de cada uno de nosotros, beneficios a obtener, pero sobre todo la responsabilidad de cada ciudadano y de hacer lo correcto. Los actos de corrupción se dan entre los dos actores públicos, los niveles de los actores públicos, los niveles de corrupción. Son característicos de México, son propios de una sociedad en la que ni gobernantes ni gobernados del imperio de la ley, y en los que la justicia se puede comprar, unos por gusto,
ambición o codicia, otros por necesidad participan en la corrupción. Doble cara de la ciudadanía. La sociedad se ha integrado paulatinamente en la lucha anticorrupción. En este marco, la creación del Comité de Participación Ciudadana, la SNA, es prometedora, sostuvo el profesor de Colmex. Sin embargo, agregó a los ciudadanos de pie. No se les ha incluido en el diseño de la política anticorrupción. Incluso hay una doble cara en ellos. Los actores de la corrupción cotidiana los relacionan con trámites, con incidentes de tránsito. No se perciben como actos de corrupción, sino como actos de supervivencia de la inteligencia práctica, alertó Nieto. La gran mayoría de los mexicanos condena la corrupción, pero también percibe un valor práctico en ella, lamentó el académico. Mientras la educación no cambie, esto considero, poco se podrá hacer erradicar la corrupción en México. ¿Consideras que México es un país? ¿Consideras que México es el país más corrupto del mundo? Y me contestaron que no, solo somos corruptos, pero ya ese grado es una exageración. Pero así como vamos, pues sí, podemos llegar a ser el más corrupto. México es un país donde abunda la corrupción, el 80% dice que sí. Políticos relacionados con actos de corrupción. Javier Duarte, ha sido el caso más sonado. Roberto Borge, Guillermo Padre, Sylvester Gordillo y Andrés Granier son algunos de los políticos que en los últimos años han protagonizado escándalos de corrupción. ¿Los ciudadanos somos parte de la corrupción? Sí, totalmente de acuerdo. Prevención de la corrupción. Prevención, el antídoto. Hasta ahora la lucha anticorrupción se ha concebido en México como una lucha de castigos. Se han creado leyes e instituciones con la lógica de imponer castigos ejemplares y esto no ha sido efectivo, advirtió el académico Nieto. Lo que sí funciona es la prevención, agregó. Programas de sensibilización y un sistema educativo deben ser la base del combate, planteó. Con respecto al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción SNA, tanto Nieto como Cantú consideran que es un buen avance para el país, pero falta aún aterrizar los instrumentos específicos para la implementación del sistema. Aunado a esto, debido a la falta de acuerdos políticos, se han quedado atoradas en el Congreso de la Unión leyes reglamentarias indispensables como la Ley de Archivos y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, señaló Cantú. Tecnología que ayuda eficaz. Herramientas de gobierno electrónico pueden ser una gran utilidad en el combate a la corrupción, mencionaron los investigadores. Nieto comentó que alguna aplicación que elimine el contacto directo de ciudadanos con funcionarios públicos puede ayudar a erradicar prácticas como las mordidas. A su vez, Cantú señaló que un sistema de contabilidad del presupuesto público que se actualice en tiempo real sería eficaz para detectar desvíos de dinero, por ejemplo, sin tener la panacea, el diseño de una política pública que guíe los esfuerzos tecnológicos sería una gran utilidad. Conclusión. A pesar de la dificultad para capturar en toda la extensión, complejidad y precisión el fenómeno de la corrupción, la evidencia disponible es suficiente para demostrar que estamos frente a un problema sistemático de consecuencias perniciosas y de difícil solución. No se trata de actos de corrupción cometidos por individuos aislados. La corrupción alcanza el nivel de norma social, una creencia compartida de que usar el cargo público para los beneficiarse a sí mismo, a los familiares o amigos, es un comportamiento generalizado, esperado y tolerado de una conducta individual. En corto plazo, las personas físicas o morales determinan la corrupción, puede atraer beneficios, pero los costos agregados de la misma acaban por perjudicar a la sociedad. Ok, todo esto, México Libre lo hacemos todos. Y las referencias. Referencias y el anexo. Anexé nada más la entrevista por el tiempo también de grabación.
las preguntas que realicé. ¿Qué opinan de la corrupción?